Mi hermano el consentido me tiró las cosas y me destrozó el coche nuevo, pero mis padres le dieron la razón. Ahora están. La historia se llama Niño de Oro. Mis padres se pusieron del lado de mi hermano cuando robó y destrozó mi camioneta nueva. Lo arresté y corté la comunicación con mis padres, y hoy me suplican ayuda. Si mi infancia tuviera una banda sonora, sería el eco continuo de mis padres diciendo: Ethan no lo hizo a propósito, Alex. Es solo que es joven. Al crecer en mi familia, podrías haber puesto un letrero de neón sobre la cabeza de mi hermano Ethan que dijera Niño de Oro. Podía romper todas las reglas del libro, y de alguna manera, mis padres, Susan y David, aún se las arreglaban para darle la vuelta a las cosas para que no fuera su culpa. Yo, Alex, de 19 años, fui elegido como el chivo expiatorio. Mientras tanto, si Ethan rompía algo, era mi responsabilidad por no vigilarlo. ¿Se perdió una clase? Como no le había ayudado a estudiar, lo entiendes claramente. Ethan siempre tuvo este absurdo sentido de derecho, como si todo lo que yo poseía también le perteneciera naturalmente. Robaba mis cosas y las destruía. Cuando éramos jóvenes, recuerdo una ocasión en la que ahorré durante meses para conseguir un increíble coche teledirigido. La cosa era una bestia, incluso con faros funcionales. Diseño rápido y elegante. Ethan rogó que le dejara jugar con él y, como un tonto, cedí. 5 minutos después, lo estrelló contra un bordillo y se rió de ello. Mamá simplemente respondió: los chicos serán chicos. No puedes esperar que tenga cuidado a su edad. Tenía 10 años, la edad suficiente para saberlo. Cuando corrí hacia ella sollozando, el robo empeoró. Para cuando éramos adolescentes, Ethan cogía mis cosas, dinero, incluso mi bicicleta. Una vez fue a la escuela en mi bicicleta y la dejó bajo la lluvia durante 3 días, ya que no recordaba dónde la había aparcado. La encontré destruida en una zanja y oxidada. Mamá simplemente suspiró: tienes que compartir, Alex. Es tu hermano. Le espeté. Mis padres, sin embargo, se comportaban como si fueran algún tipo de caso de caridad que estaban obligados a ayudar. Para ahorrar para la universidad, me dejé la piel paleando carreteras, cortando el césped y cuidando niños, pero aún tenía que pedirles cosas menores, como dinero para gasolina o ayuda con los útiles escolares. Cada vez, llegaba con un sermón sobre el valor del dinero y cómo no es nuestro trabajo consentirte. Luego estaba Ethan, el niño de oro, que podía dañar todo lo que tocaba, y mis padres se desvivirían por reemplazarlo. Pasaron 6 meses hasta que destrozó su primer automóvil, un horrible y viejo Toyota. Conduciendo como un loco, arruinó un Honda destartalado que mis padres le compraron. ¿En un año? ¿Dejar que sufra las consecuencias?, preguntaron. Claramente no. Diciendo: es joven, aprenderá. Encontraron otro automóvil de chatarra. Ni siquiera yo tuve la oportunidad de crecer personalmente. Ya había tenido suficiente cuando cumplí 18 años. Decidí irme después de una discusión muy desagradable en la que Ethan rompió mi portátil al pedirlo prestado y luego culparme por dejarlo donde él podía cogerlo. Llamé al hermano mayor de mi madre, el tío Frank, que siempre había sido el único adulto racional en mi vida. Policía retirado, el tío Frank es un hombre directo pero justo. Accedió a dejarme compartir una residencia con él. Incluso me entregó su vieja camioneta, una Ford F-150 que había tenido durante años. Aunque carecía de estilo, la F-150 era un caballo de batalla confiable. Los años de Frank en el trabajo habían dejado algunas abolladuras y arañazos, pero no me importó. Era mía, y el primer objeto en mi vida que no había compartido con Ethan. Esa camioneta se convirtió en mi deleite. La mantuve limpia, aprendí algunas habilidades básicas de mantenimiento e incluso comencé a trabajar en pequeños proyectos secundarios, transportando artículos para personas. Me proporcionó libertad, que necesitaba mucho después de 18 años de ser tratado como una ocurrencia tardía. A Ethan le encantaba la camioneta, por supuesto. Que yo tuviera algo que él no tenía lo enfurecía. Encontraba alguna razón para quejarse si la conducía a la casa de mis padres. ¿Por qué tienes una camioneta?, se quejaba. Mamá y papá no me compraron una camioneta. No es justo. Le recordaba constantemente que el tío Frank me la había dado a mí. No nuestros padres, pero no importaba. Todo lo bueno que tenía Ethan era algo a lo que tenía derecho, en su mente. Las cosas se pusieron difíciles cuando Ethan destrozó su tercer automóvil. Como de costumbre, conducía como un loco y lo estrelló contra un poste de luz. Al día siguiente, apareció en la casa de mis padres, actuando como si el mundo se hubiera derrumbado. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, protestó. Necesito un coche para ir al trabajo. Mi madre me miró como si yo tuviera la llave de todas las preguntas de la vida. Alex, ¿por qué no le dejas a tu hermano que te pida prestada tu camioneta? Realmente la necesita.
Me detuve, sin siquiera pensarlo 2 veces. No. La mandíbula de Ethan cayó casi al suelo. Ni siquiera la usas todo el tiempo. ¿Qué quieres decir con que no? Dije, es mi camioneta. Y no voy a dejar que la destroces como destrozas todos tus otros coches. Eso preparó el escenario para el viaje de culpa. Mi papá dijo, estás siendo egoísta. Puedes tomar el autobús por unos días. Mi mamá comenzó, Alex, es tu hermano. Es tu familia. La familia ayuda a la familia. Pero yo no me movía en absoluto. Mi sustento provenía de esa camioneta. Hacía recados, iba al trabajo y trabajaba en proyectos secundarios usándola. Dejar que Ethan la condujera sería como entregarle las llaves de mi vida y verlo estrellarla contra una pared. Mia Park. Ethan estuvo de mal humor durante días, y mis padres me dieron la espalda, actuando como si acabara de rechazar un delito federal. Para ser honesto, incluso sabiendo que tenía razón, comencé a sentirme mal. Eran excelentes en esto. Incluso como la única persona razonable, me sentía como el malo. Asumí que eso marcaba el final. Debería haberlo sabido mejor. Ethan no era del tipo que aceptaba un no como respuesta, y mis padres no lo harían responsable. Lo que siguió marcó el comienzo de una calamidad inolvidable. Debería haber sabido que Ethan no lo dejaría pasar. No escucha un no de la misma manera que otras personas. Esa es la rareza de él. Para Ethan, no simplemente significa averigua cómo evitarlo o inténtalo de nuevo más tarde. No me di cuenta en ese momento, pero no estaba desmoralizado. Estaba preparando su próximo movimiento. Cuando estrelló su tercer coche de chatarra y me negué a prestarle mi camioneta, unos días después de nuestra pelea, caminaba del trabajo al estacionamiento. Siempre estacionaba mi camioneta en el mismo lugar, un poco más lejos, donde habría menos tráfico para golpearla. Sin embargo, mi camioneta desapareció cuando llegué. Primero pensé que tal vez había estacionado en otro lugar y simplemente lo había olvidado. Pero después de recorrer 2 veces todo el estacionamiento, caí en la cuenta. Ethan. Lo sabía. No estoy seguro de cómo acerté al llamarlo. Después de unos timbres, sonaba demasiado informal. Hola, hermano. ¿Qué pasa? Tratando de mantener la voz firme a pesar de que veía rojo, pregunté. ¿Dónde está mi camioneta, Ethan? Como si no fuera gran cosa. No te preocupes por eso. Solo la tomé prestada por un rato. La devolveré pronto. Voy a llamar a la policía. ¿Me estás tomando el pelo? Devuélvela ahora mismo. Estás exagerando, dijo, con desprecio. Es solo una camioneta. Colgué y luego comencé a caminar. ¿Cómo diablos había conseguido mi camioneta? Siempre tenía las llaves conmigo. No podría haberla puenteado. Ethan carecía exactamente de la cualidad de mente maestra criminal. Fue entonces cuando recordé algo que había leído en línea sobre llaves de repuesto. Si conocías el número de VIN, varios vehículos F-150 incluían llaves fácilmente replicables. El conocimiento hizo que me hirviera la sangre. Para llevarse mi camioneta, Ethan realmente se había esforzado por conseguir una llave. Entró al estacionamiento unos 30 minutos después, radiante como si todo esto fuera una broma divertida. Mi camioneta estaba sucia. Había envoltorios de comida rápida por todo el asiento del pasajero, barro salpicado por todos lados, y había un ligero olor a cigarrillo en el aire. Ethan salió como si me estuviera haciendo un favor. Dándome las llaves, dijo, ¿ves? Sin daño, sin falta. Corrí hacia la camioneta. ¿Qué diablos te pasa, Ethan? Robaste mi camioneta. La destrozaste. Encogiéndose de hombros, relájate. No es gran cosa, agregó. Ni siquiera la estás usando. Necesitaba que me llevaran al trabajo. ¿Estás loco? Dodger Pittman. No tienes idea de cuánto dependo de mi camioneta. No puedes decidir cuándo no la estoy usando. Para entonces, algunos de mis colegas estaban pasando por allí, y podía ver que estaban tratando de no mirar. Bien. Aparte de todo lo demás, Ethan me estaba avergonzando frente a colegas con los que trato y creando escenas. Le dije que se fuera, pero primero, lo dejé muy claro, llamaría a la policía si alguna vez volvía a tocar mi camioneta. Ethan se rió y se fue, como si estuviera bromeando. Esa era su actitud. Nunca pensaba en las cosas. Siempre pensó que alguien más limpiaría su desorden si presionaba lo suficiente. Le conté al tío Frank lo que había sucedido cuando llamamos esa noche. En lugar de sermonearme por no llamar a la policía en ese mismo momento, casi esperaba que lo hiciera, gimió. No me sorprende, comentó. Tienes que poner algunos límites. Tu hermano se ha salido con la suya con esta basura durante demasiado tiempo. En caso de que Ethan intentara algo como esto una vez más, se ofreció a ayudarme a instalar un rastreador GPS en la camioneta. Aunque Frank no era del tipo que decía cosas como te lo dije, podía ver que lo estaba pensando.
La próxima vez, ni siquiera lo llames. Simplemente llama a la policía. Necesita aprender que hay consecuencias. Limpié la camioneta durante unas buenas 2 horas a la mañana siguiente temprano. El barro estaba tan apelmazado que parecía que Ethan la hubiera conducido sobre un pantano. El interior estaba igual de terrible. Bebidas derramadas sobre las alfombrillas, marcas de grasa de comida rápida en las sillas y ese olor a cigarrillo que persistía sin importar cuánto ambientador probara. Era como una transgresión personal. Esa camioneta representaba mi independencia, mi medio de escape de la disfunción con la que había crecido, no solo un vehículo. Y Ethan la trató como basura. Mi madre llamó cuando llegué a casa. Por supuesto, estaba equivocada. Asumí que se habría enterado de lo sucedido y querría disculparse. Alex, dijo, en el tono que solía usar cuando iba a criticarme. Ethan me dijo que le gritaste anoche. Era realmente necesario. ¿Hablas en serio en este momento? Dije. ¿Se llevó mi camioneta? La pidió prestada, corrigió. Y afirmó que la devolvió. No necesitabas hacer tanto alboroto por eso. Claro. Y la destrozó. Pedir prestado implica permiso. No la pidió prestada. Estás siendo tan dramático, respondió, suspirando como si yo fuera el problema. Sabes lo difíciles que han sido las cosas para él últimamente. La familia ayuda a la familia, Alex. Es tu hermano. Le colgué. La gimnasia mental era intolerable para mí, por fin. Siempre encontraban una manera de defender cualquier cosa que Ethan hiciera, y siempre me hacían sentir como el malo, sin importar cuánto me defendiera. Las cosas estuvieron tranquilas durante unas semanas. Ethan me evitaba, probablemente porque no quería lidiar con otra pelea. Y mis padres me trataron en silencio. Una parte de mí esperaba que finalmente entendieran que ya no me dejaría pisotear. La realidad era, sin embargo, que simplemente estaban esperando la próxima oportunidad para cargar con los problemas de Ethan. El consejo del tío Frank comenzó a tener más sentido. No pelearía ni regatearía. Si Ethan alguna vez volvía a hacer algo como esto, lo dejaría lidiar con las consecuencias. Después de llamar a la policía, la próxima vez que Ethan condujera mi camioneta, las cosas se desarrollarían mucho más allá de lo que podría haber esperado. Las cosas entre Ethan, yo y el resto de la familia seguían tensas en Navidad. Ethan me había estado evitando, y mis padres me habían estado dando su habitual frialdad después de toda la crisis de la camioneta robada. Aún así, la Navidad estaba aquí, y me presenté a la reunión familiar, como de costumbre. No estaba allí por ellos, fui por la comida, mi tío Frank y mis primos. El día comenzó bastante bien, pero pronto las grietas comenzaron a aparecer. Mi mamá me saludó pasivo-agresivamente tan pronto como entré por la puerta, lo suficientemente alto como para que todos en la sala de estar lo escucharan. «Oh, Alex, lo lograste. No estaba segura de que aparecerías después de todo el drama de este mes». Le di la espalda, tiré mi abrigo sobre la silla más cercana y me dirigí directamente a la cocina. Frank llegó, ya tomando café y charlando con la tía Linda. «Feliz Navidad, joven», agregó, dándome una fuerte palmada en la espalda. Inclinándose y murmurando, «Déjalo pasar. No dejes que te afecte». Debió haber visto la molestia en mi rostro. El día se prolongó con la habitual anarquía navideña. Niños corriendo, tías y tíos peleando por política y mi mamá lanzando pequeños insultos cada vez que sentía que nadie más escuchaba. «Alex se ha vuelto bastante protector con esa camioneta», le dijo a uno de mis primos. Apreté la mandíbula pero no dije nada, ya que parecía creer que estaba hecha de oro. Comenzar una pelea en Navidad no sirve para nada. Ethan, por otro lado, se comportó muy tranquilo la mayor parte del día. Se mantuvo pegado a su teléfono, rara vez mirando a su alrededor. Parecía extraño, pero dado que lo había cerrado con tanta fuerza la última vez que charlamos, asumí que estaba enfurruñado. No tenía ni idea. Tenerlo fuera de mi camino me alegraba. La noche continuó y noté algo extraño. Normalmente enganchadas a la presilla del cinturón, las llaves de mi camioneta desaparecieron. Empecé a retroceder ya que, al principio, pensé que tal vez las había dejado caer en algún lugar. Revisé la sala de estar, la cocina, incluso el baño, pero desaparecieron de la vista. Fue entonces cuando el terror comenzó a filtrarse. Efectivamente, mi camioneta no estaba estacionada en el camino de entrada donde la había dejado cuando salí. Empecé a sentir que se me hundía el estómago. Sacando mi teléfono, accedí al programa de rastreo GPS, moviéndome rápidamente. El pequeño punto que representaba mi camioneta ya estaba a muchas millas de distancia. Corrí adentro y llamé a Ethan. Insistí, «¿Dónde está mi camioneta, Ethan?» Ni siquiera intentó discutirlo. «Relájate, hermano. Solo estoy recogiendo a un amigo. La devolveré en, como, 1 hora». Mi voz,
lo suficientemente alta como para hacer que todos en la habitación dejaran de hacer lo que estaban haciendo. «Robaste mi camioneta de nuevo». «No es robar si somos familia», comentó Ethan con indiferencia. «No seas tan perfecto. Es Navidad». Frank entró justo antes de que yo pudiera responder y sintió la tensión de inmediato. «¿Qué está pasando?», preguntó. «Ethan volvió a llevarse mi camioneta». Casi gritando, los dientes de Frank se apretaron. Pero antes de que pudiera decir algo, mi madre entró corriendo. «Oh, vamos, Alex. Es Navidad. No podrías dejarlo pasar por un día». «No puedo dejarlo pasar. No tiene derecho a llevársela. ¿No es su camioneta?». Frank me asintió con la cabeza y me apartó. «Veamos a dónde se dirige. Revisa el rastreador». Al abrir la aplicación, me encontré con algo absolutamente horrible. La camioneta estaba en medio de una rampa de salida de la autopista. Su punto había dejado de moverse. Ethan no respondió cuando llamé de inmediato. Lo intenté 3 veces. Finalmente respondió. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, sonando irritable. «¿Dónde estás?». «El rastreador indica que estás en la autopista». Hubo una pausa. Luego su voz cambió. «Sí. Sobre eso, perdí el control sobre el hielo. Sin embargo, la camioneta está bien. Solo está atascada en una zanja». Grité, sin tratar de ocultar mi ira. «¿Qué hiciste?». Todos en la habitación estaban mirando ahora. Ethan colgó, murmurando algo sobre que las carreteras eran horribles. Me puse el abrigo, agarré a Frank y caminé hacia la puerta. «Vamos a buscar mi camioneta», dije, ignorando el poco entusiasta «sé amable con tu hermano» de mi madre. Mi camioneta estaba metida hasta el fondo en un banco de nieve cuando llegamos. El faro izquierdo estaba roto, el parachoques delantero abollado y la parrilla doblada hasta quedar irreconocible. Ethan estaba parado al costado de la carretera, con los brazos cruzados como si todo lo demás fuera de alguna manera mi responsabilidad. Dijo, mientras salía del coche: «No está tan mal. Es solo cosmético». Con los dientes apretados: «¿Destrozaste mi camioneta?», dije. «¿En qué diablos estabas pensando?». «Las carreteras están heladas», replicó. «Esto no es mi culpa». Un coche patrulla se detuvo detrás de nosotros en ese momento, con las luces encendidas. No me sorprendió. Alguien probablemente lo llamó. Saliendo, el oficial miró la camioneta. Luego a Ethan. «¿Qué sucedió aquí?», preguntó. Mis padres llegaron en su camioneta antes de que Ethan pudiera decir una palabra, apresurándose como si vinieran a salvar el día. «Oficial, todo esto es un malentendido», dijo mi madre. «Alex estaba conduciendo». «Alex no estaba conduciendo. Y ni siquiera empieces», la interrumpí. «Ethan robó mi camioneta. Tengo registros de GPS para probarlo». El policía miró a Ethan y arqueó una ceja. «¿Es eso cierto?». Ethan tartamudeó, luego Frank intervino. «También ha estado bebiendo. Es posible que desee comprobarlo». Ethan reprobó el alcoholímetro que le entregaron. Fue esposado en el lugar por conducir con una licencia suspendida y en estado de ebriedad. Frank impidió que mi madre llorara y le suplicara al policía que fuera razonable. «Basta, Susan. Déjalo que se enfrente a las consecuencias por una vez». No dije nada mientras metían a Ethan en el coche patrulla. Aunque mi camioneta fue recuperada de la zanja, el daño estaba hecho. Frank me miró mientras regresábamos a la casa. «Llama a la policía en el momento en que vuelva a hacer esta mierda. No esperes a que la cague». Tenía razón. Aún así, esto era solo un punto de partida. Ethan no había terminado de traer la anarquía, y yo tampoco había terminado de manejarla. El silencio sepulcral fue el viaje de regreso a casa tras el arresto de Ethan. Sentados en la parte delantera de su camioneta, mis padres probablemente estaban pensando en lo injusta que era la detención de Ethan. Frank y yo estábamos en el asiento trasero, y parecía tan tranquilo como siempre. Frank es una persona que nunca me desconcierta. Sin embargo, estaba molesto, no solo con Ethan, sino también con mis padres por haberlo permitido durante tanto tiempo. Aunque no me habían hablado, sabía lo que seguía. Mi madre se dio la vuelta, roja de ira, en el momento en que entramos por la puerta principal. «¿Cómo pudiste dejar que esto le pasara a tu hermano?», espetó. La miré en estado de shock. «¿Dejar que esto suceda? Robó mi camioneta, la destrozó y estaba bebiendo mientras conducía con una licencia suspendida. Eso es culpa suya, no mía». «¿Es tu hermano, ma?», dijo bruscamente. «Deberías haber manejado esto en silencio, no haber involucrado a la policía». Frank intervino antes de que yo pudiera explotar. «Susan, tu hijo infringió la ley. Múltiples leyes. Esto no es algo que puedas esconder debajo de la alfombra». «No me hables como si no supiera cómo manejar a mis propios hijos, Frank», dijo. «Siempre has favorecido a Alex,
por lo que Ethan parece el malo. Frank se rió sardónicamente. Ethan hace eso muy bien por sí solo. No necesita ayuda para parecer el malo. Mi padre habló antes de que ella pudiera reaccionar. Calmémonos todos. Ethan cometió un error, pero somos familia. Necesitamos mantenernos unidos. Ya no pude contenerlo. ¿Mantenernos unidos? Lo han estado encubriendo toda su vida. No lo están ayudando, lo están permitiendo. Como si yo fuera el que no lo entendía. Mi padre negó con la cabeza. Alex lo ha pasado mal. No lo entenderías. La vida ha sido más difícil para él. ¿Más difícil para él? Me reí. Mira a dónde lo ha llevado. Arrested. Otra vez. Le han dado todo, mientras que yo he tenido que trabajar por todo lo que tengo. Frank me agarró la mano. Basta, Ice. Ve a refrescarte. Susan, David, deben echar un vistazo largo y profundo a cómo han estado manejando a Ethan, porque la policía no va a dejar a Ethan tan fácilmente la próxima vez. No me molesté en esperar su respuesta. Cogí mi chaqueta y me dirigí al garaje para ver mi camioneta. Había sido remolcada de vuelta mientras aún estábamos en la estación, y verla de cerca hizo que me hirviera la sangre una vez más. El parachoques delantero estaba destrozado, el faro izquierdo destruido y la parrilla parecía haber sido golpeada con un mazo. El interior no estaba mucho mejor. Barro por todas partes y el mismo olor a cigarrillo rancio que Ethan había dejado la última vez. Ethan había dicho, como si se esperara que fuera aceptable: es solo cosmético. Al día siguiente tuve noticias de Ethan. De alguna manera se las había arreglado para obtener acceso telefónico desde la cárcel del condado. Dejé que sonara unas cuantas veces, luego lo cogí. ¿Qué quieres? Con una voz bastante temblorosa. Alex, lo siento mucho, hombre, agregó. Todo esto fue solo un malentendido. Dejé que mis ojos rodaran hacia atrás. ¿A mal entendido? Robaste mi camioneta. La destrozaste y te arrestaron por conducir ebrio. ¿Qué parte de eso es confusa? Dio un suspiro. La verdadera razón por la que llamó fue: mira, la cagué. Lo sé, pero necesito tu ayuda aquí. ¿Qué quieres, Ethan? Dijo, como si fuera la demanda más sensata del planeta. Sácame de aquí bajo fianza. Mamá y papá no tienen el dinero. Por lo tanto, dije, no, interrumpiéndolo. No te voy a sacar bajo fianza. Instó. Alex, por favor. No puedo quedarme aquí. Es horrible. Estos tipos son desagradables. Tal vez deberías haber considerado eso antes de robar mi camioneta, respondí bruscamente. ¿Estás solo? Colgué antes de que pudiera responder. Un rato después, llamó mi madre. Alex, tienes que sacar a tu hermano bajo fianza. ¿Por qué no pueden hacerlo tú o papá? Pregunté. Actualmente no tenemos esa cantidad de dinero, dijo. Sabes que lo hemos estado ayudando a recuperarse. Mi argument. Ayudándolo? Quieren decir permitiéndolo. No. Y terminado. Alex, no seas así, instó. Es tu hermano. Y es un hombre adulto que tiene que lidiar con las consecuencias de sus acciones, dije. No me vuelvas a llamar por esto. Colgué y bloqueé su teléfono. Frank pasó más tarde en la noche, con algunas noticias. Resulta que Ethan no solo se enfrenta a un cargo por conducir ebrio. También se enfrenta a cargos por conducir con una licencia suspendida, conducción peligrosa y robo. Asombrado, dije, ¿robo? Frank se encogió de hombros y respondió, sí, técnicamente robó tu camioneta. La policía lo agregó a la lista ya que le negaste el permiso. Sentí un remolino de remordimiento por un segundo. Luego pensé en todas las veces que Ethan se había aprovechado de mí, en todas las excusas que mis padres habían inventado para él y en toda la basura que había soportado. Bien, respondí. Tal vez esto finalmente le enseñe una lección. Frank asintió levemente en mi dirección. Conociendo a tus padres, intentarán ayudar a suavizar todo. Bueno, mis padres hicieron exactamente eso. Pidieron prestado a la familia e incluso saquearon su fondo de jubilación mientras se apresuraban a reunir dinero para la fianza de Ethan durante la semana siguiente. Cuando finalmente lo sacaron, llegó a su casa como si hubiera pasado por el infierno. Cuando fui de visita para recoger algunas cosas que había dejado en su garaje, Ethan no me dijo nada. Simplemente estaba sentado en el sofá, mirando al suelo. En el fondo, lo sabía mejor, incluso si una parte de mí quería creer que finalmente había aprendido la lección. Las travesuras de Ethan tuvieron consecuencias, no solo para él, sino también para toda la familia. Yo era el único dispuesto a dejar el desastre. Después de rescatar a Ethan de las deudas y pagar sus gastos legales, mis padres estaban teniendo dificultades financieras, pero duplicaron sus comportamientos de apoyo. En lugar de hacerlo responsable, Ethan seguía actuando como la víctima, tratando de eludir cada obligación,
como de costumbre. Una noche, mi madre me contactó para pedirme otro favor, y todo se juntó. Respondí al teléfono, ya preparándome para lo que se avecinaba. Ella comenzó en ese tono que siempre sugería que estaba a punto de hacerme sentir culpable. Alex, tenemos que hablar de Ethan. Manteniendo una voz neutral. ¿Qué pasa con él? Pregunté. Bueno, lo ha estado pasando muy mal, dijo. Sabes, con todo lo que está pasando, los problemas legales, la situación laboral. Esperábamos que pudieras, no sé, tal vez dejar que se quede contigo un rato, solo hasta que se recupere. Lo que estaba escuchando era increíble. ¿Me estás tomando el pelo? Dije. Después de todo lo que ha hecho, ¿quieres que lo acoja? Alex, sonaba frustrada mientras decía, no es así. Es tu hermano. En este momento, solo necesita un poco de ayuda. Solté una risa amarga. No, mamá. Eso depende de ti. Pero he terminado. ¿Quieres seguir permitiéndolo? Me di cuenta de que había terminado cuando colgué con mis padres, así como con Ethan. Me trataron como si fuera menos importante durante años. Mi contribución a la familia fue que limpiaba después de Ethan y asumía la responsabilidad de sus errores. Después de haber pasado tanto tiempo tratando de demostrarles mi valía, esa noche llegué a ver que no les debía nada. Cortar los lazos con miembros de la familia tóxicos tiene la desventaja de que no siempre aceptan un no como respuesta. Después de eso, mi mamá intentó llamarme varias veces, dejando mensajes de voz que iban desde la culpa hasta la negación directa. Alex, tenemos que hablar. Esto no se parece a ti, decía uno. Otro, más dramático, fue, no sé qué hicimos para merecer esto, pero estás destrozando a esta familia. Cada vez, borraba los mensajes sin escuchar el resto. No le debía a nadie una explicación. Mi decisión ya estaba tomada. Realmente tampoco me arrepiento. Corté la comunicación con mi familia hace varios meses. Al principio fue difícil, como arrancar una venda. Años de adherencia se habían aferrado a una herida. Hubo momentos de incertidumbre y dudas sobre si había tomado la decisión correcta. Luego recordaba la tensión continua, la sensación de nunca ser lo suficientemente bueno, el ciclo interminable de los errores de Ethan y las justificaciones de mis padres. Ahora, la vida es más tranquila. Me concentro en mi trabajo, mis amigos y en crear una existencia libre de drama para mí. El tío Frank ha sido una roca durante todo esto. Todavía lo veo con bastante regularidad. Él apoya mi decisión, ya que sabe por qué hice lo que hice. De vez en cuando me pregunto cómo le va a Ethan, a través de lo que me entero por ahí. Perdió su trabajo en la pizzería, todavía está lidiando con problemas legales y mis padres se están endeudando cada vez más tratando de mantenerlo a flote. Aunque es desafortunado, ya no tengo ninguna responsabilidad en este sentido. He descubierto que la familia se trata de respeto, apoyo y responsabilidad mutua, no solo de sangre. Y a veces, lo mejor que puedes hacer es alejarte. Por fin, soy libre de ser yo mismo, tomar mis propias decisiones y crear un futuro verdaderamente personal. Y eso, lo entiendo, es un valor más allá de lo que cualquier niño de oro podría ofrecer.